¿Qué tal? Bienvenidos a Medical-Ed. El día de hoy tendremos un nuevo video en el canal y es acerca de los parásitos, ¿sí? Haremos una introducción a ellos con definiciones y sobre todo clasificación. En primer lugar, ¿qué son los parásitos? Según el libro de Sherris de microbiología, estos se definen como los organismos que fisiológicamente viven a expensas de otro, ¿sí? Ese otro organismo que va a albergar al parásito se le conoce como huésped y dependiendo la instancia en lo que lo alberga, es que tendremos, por ejemplo, un huésped intermedio, que es cuando estos parásitos no están en su forma reproductiva o sexual, mientras que el huésped final serán aquellos que van a recibir a los parásitos en su forma o en su estadio reproductivo, ¿sabes? Por otro lado, la relación huésped-parásito. En esta relación es importante aclarar 4 conceptos que incluso entre ellos se suelen confundir. Primero vamos a diferenciar parasitismo de comensalismo y posteriormente simbiosis de mutualismo. En el parasitismo y en el comensalismo, en ambos, el parásito va a vivir del huésped. Pero ¿cuál es la diferencia? En el parasitismo vive del huésped y además lo enferma. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las amebas? Que una vez que llegan al tubo digestivo, pueden, por ejemplo, ir a colon y generar una amebiasis. Caso contrario del comensalismo, en donde sí, el parásito va a vivir del huésped, pero sin enfermar. Y es por eso que también en el tubo digestivo vamos a tener, por ejemplo, especies que hagan comensalismo, que va a ser parte entonces de esta actividad normal. Ahora, simbiosis y mutualismo. ¿Qué tienen en común? Es que generan una relación entre dos especies y ambas se van a beneficiar del otro. Sin embargo, en la simbiosis se benefician siendo dependientes, ¿sí? O sea, hay una dependencia, mientras que en el mutualismo, no, en el mutualismo son independientes. Es decir, que cuando esa relación por algún motivo se acabe, ambos pueden sobrevivir por su lado. Y este último, el mutualismo, es por ejemplo el ejemplo que hace la anémona con el pez payaso, y que muchas veces se confunde y se clasifica dentro de simbiosis, cuando en realidad es mutualismo. Ahora, vámonos a la clasificación de los parásitos. Los parásitos los podemos dividir prácticamente en 2 grandes grupos, ¿sí? Estos grupos van a tener que ver con el reino en el cual vamos a encontrarlo, ¿sí? Los protozoarios o protozoa van a formar parte del reino protista, ¿sí? Los protozoarios se clasifican gracias a que tienen justamente diferentes características que los hacen diferentes entre sí, pero las que son comunes son precisamente organismos unicelulares, ¿sale? Eucariontes y que tienen una membrana, es decir, van a tener una capa de lípidos que van a rodear su circunferencia. El primer grupo sería Sarcomastigofora, que aquí dentro de esto se van a subclasificar. Sarco o mastigo, dependiendo si tienen flagelo o no lo tienen. En caso de los sarco sería, por ejemplo, las amebas, como histolítica. En el caso de mastigo estaría el caso de Giardia duodenalis, solamente por dar un ejemplo, pero hay muchas más de cada una, ¿sí? Apicomplexa. En el apicomplexa se van a caracterizar por tener justamente una estructura con una especie de cúspide, ¿sí? Que le va a permitir a su vez generar vacuolas y escapar del sistema inmune. El ejemplo más claro de esto serían las coccidias, que son parásitos que van a generar clínicamente diarrea. Sobre todo cuando se presentan de manera clínica y evidente es cuando el paciente está cursando, por ejemplo, con algún periodo de depresión del sistema inmune o que son pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, con VIH. Microsporidia y Ciliofora son las más extrañas de ellas, sin embargo también forman parte de los protozoarios, ¿sí? Por último, lo que sería el grupo de los helmintos. En los helmintos es muy importante diferenciar. También tenemos 2 familias, pero en general los helmintos ya no forman parte del reino protista, sino que forman parte del reino Animalia, y es lo que coloquialmente conocemos como gusanos. Bien, en cuanto a sus características comunes, los helmintos son multicelulares, a diferencia de los protozoarios que nada más cuentan con una célula, ¿sí?
comparten la característica de ser eucariontes y tienen también como definición que son justamente invertebrados, ¿sí? Los helmintos, a pesar de que son invertebrados, tienen gran capacidad de movilidad, sobre todo por las paredes también que van a tener justamente a su alrededor. ¿Okay? Dentro de los helmintos, la subclasificación es en dos grandes grupos: los nemátodos y los platelmintos, ¿sí? Empezando con los nemátodos. Los nemátodos se caracterizan por tener cutícula, que va a ser la parte exterior del helminto, ¿sí? Y además tienen sistemas digestivos completos, desde una boca hasta un ano. Y finalmente son de sexos separados, totalmente contrario a los platelmintos. Los platelmintos, en lugar de cutícula, van a tener tegumento. El sistema digestivo está incompleto y normalmente son hermafroditas. Esas son las tres grandes diferencias entre un nemátodo y platelminto, ¿sí? Ahora, dentro de los platelmintos también hay subclasificaciones, porque pueden ser céstodos o tremátodos. Y bueno, en los ejemplos, por parte de los nemátodos hay una gran variedad. Dentro de los más comunes sería, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que es un helminto que tiene la característica de que una vez que entra va a atravesar sistema digestivo, después se va a ir al sistema porta para entrar hacia capilares pulmonares y de ahí de los capilares pulmonares asciende hasta justamente entrar por vía digestiva y repetir ese ciclo, ¿sí? Principalmente son manifestaciones digestivas, pero también por el hecho de su ciclo pueden generar manifestaciones pulmonares, algo que se conoce como síndrome de Loeffler, que es una neumonía que va a ser ocasionada por estos agentes microbianos. En los platelmintos tenemos, en el caso de los céstodos, el tema de las tenias. Saginata y solium. Y en los tremátodos hay pocos casos, dos están comunes, pero uno de los más famosos es esquistosoma, ¿sí? Esquistosoma es un tremátodo que puede generar como patología esquistosomiasis, que va a tener diferentes manifestaciones, tanto cutáneas como urinarias, digestivas, pero en su fisiopatología se va a caracterizar por generar a nivel del sistema portohepático una hipertensión, es decir, hipertensión portal, y es una enfermedad que va a tener justamente alerta tropical, sobre todo común en América del Sur, ¿sí? Bueno, con esto finalizaríamos este muy breve repaso y video de las generalidades de parásitos. Si les gustó el video, por favor comenten, suscríbanse al canal y también déjenos ahí en la caja de preguntas acerca de qué tipo de videos quieren que sigamos y, por ejemplo, qué podemos abordar de parasitología, ¿sí? Esto sería todo por hoy, nos vemos en la próxima.